Bueno, buenos días desde Los Ángeles, tardes y noches para ustedes. Estamos en la reunión número 58 y hoy es 7 de abril del 2024 y estamos estudiando, vamos a comenzar el estudio del capítulo o sección décima, La Fuerza Futura. Estas son las páginas del nuevo libro publicado en Los Ángeles. Este está publicado no lo ven, pero ahí me creen. Ok, en Argentina y el PDF aquí en Los Ángeles. Son las páginas 554, 567, lo que vamos a estudiar. Am, Les dije que los que puedan que repasen la idea del sonido, que es lo que vamos a estudiar en unos minutitos. Ah, en este capítulo, La Fuerza Futura, a los temas como los voy a tratar es primero sobre el sonido en la teosofía. Así va Blavatsky, ¿verdad? Desarrollando este tema de la fuerza futura. Ella habla del sonido en la teosofía, nos va a dar otra manera de enfocar la idea del sonido en el universo y dentro del ser humano. Nos va a hablar del inventor John Worrell Keely y su parte en el movimiento de la teosofía y en la ciencia y en la industria en Estados Unidos, casi termina preso, casi lo matan, como fraude total y es algo muy interesante como lo ve Blavatsky. Nosotros nos vamos a enfocar desde el punto de vista de Blavatsky, de los maestros, cómo tomaron a John Keely. Y la benefactora de Keely es la señora Clara Bloomfield Moore, que era miembro y amiga de la Sociedad Teosófica, amiga de Blavatsky y miembro de la Sociedad Teosófica. Una persona muy rica y ella fue la benefactora, que le dio bastante dinero y escribió sobre ello. Vamos a hablar sobre cuando Blavatsky lo toca, la influencia de los adeptos en personas como Keely y otros, Tesla, etc. Y lo que ellos dicen de eso. Es muy interesante porque Blavatsky nos abre una ventana más o diferente a la influencia de los adeptos en el mundo. Eso es muy, muy importante para nosotros. Muy poca gente habla de los adeptos y tener una ventanita más, una informacioncita más sobre cómo se comportan, por decirlo así, o mejor dicho, el trabajo de ellos en el mundo, es muy importante. Un segundito. Eh, y vamos sobre Kili Blavatsky. Hizo bastantes citas o tomó bastantes citas del libro que escribió la señora Clara Bloomfield Moore sobre Keely. Al que le gusta esta parte de ciencias ocultas, por favor, no sé si está en español, yo creo que tengo una diapositiva aquí de ello, y del libro que ella escribió. Hay varios libros de Keely. Lo importante es la de Bloomfield porque siendo teósofa y amiga de Blavatsky, tenían correspondencia a menudo sobre esto, sobre Keely. Y Blavatsky la influenciaba en cómo trabajar con Keely y les proveer, ¿verdad? Un vocabulario teosófico que Keely lo integró en su pseudociencia. Él no sabía cómo explicar lo que estaba pasando en él y las visiones como inventor. Pero después vinieron los maestros y pararon todo eso. Eso es un tema extraordinario. Recuerden que lo vamos a ver desde el punto de vista de la teosofía. ¿Bien? La parte de histórica creo que hay un eco. ¿Están oyendo un eco por ahí? Si hay alguien que tenga el micrófono, si lo quiere quitar. Bien. La parte histórica, industrial que pasó en Filadelfia, en los Estados Unidos, al que le interesa históricamente, ah, está, eso fue algo bien descrito en los Estados Unidos. Hay muchos
artículos en los periódicos, en las revistas y muchos libros publicados para él. Yo voy a, en mi vida personal, creo que el año que viene voy a ir a ver las máquinas de él, los que están recobradas, no sé si todas están, unas eran grandísimas, pero las voy a ir a buscar y a verlas para sentir como lo que comenta Blavatsky. Sobre la cantidad de citas que Blavatsky trae de la obra de Clara Bloomfield y sobre los escritos y los descubrimientos de Keely, lo único que vamos a hacer es vamos a buscar las perlas teosóficas que Blavatsky comenta sobre ellos. Recuerda que cuando Blavatsky comenta sobre una cita, lo que le importa teosóficamente o lo resalta teosóficamente está entre comillas en la versión de inglés y aquí está itálico. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y eso es lo que vamos a ver, la parte teosófica, lo que podemos aprender del mundo de las ciencias ocultas. ¿Alguna pregunta sobre esto? En otras palabras, no vamos a leer 100% todas las citas. La gran mayoría de esas expresiones nadie las entiende. Cuando se las mostraron a Tesla, dijo que esto no es ciencia, esto no es nada, no sirve para nada, etcétera, etcétera. Así no vamos a hablar de eso, sino más que todo lo que Blavatsky ve en él, que tuvo una intuición oculta. ¿Lo ven? Vamos, ok. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Y bueno, esto puede durar 2, 3, 4, yo espero que 2 o 3 reuniones sobre Kili y vamos a estudiar la parte teosófica. Gracias. La fuerza futura. Recuerden que es el capítulo 10, la X. La X significa tres cosas. La letra X, el número 10 romano y es mi firma. Eso fue un chiste. Y ahora también una red social que antes se llamaba Twitter. Oh, cierto, 4 cosas. Sí, por ejemplo, cuando la gente me dice dónde firmar y pone una X, esa es mi firma. Y yo no sé por qué tanto problema. Bueno, la fuerza futura. Lo primero que hay que concentrarse es por qué tomó ese título, la fuerza futura. ¿Qué vio Blavatsky en una invención que lo va a decir fuera de la época, de una fuerza destructiva que puede destruir una ciudad, un ejército, un planeta? Eso es cierto, ¿verdad? En aquella época eso no se podía concebir, más que una dinamita, ¿cierto? Y de ahí tenemos el Nobel, el señor Nobel, la dinamita, pólvora, algo así. Imagínense una fuerza que existe en la naturaleza, un poder destructivo, que una persona haga una invención. Einstein no inventó la bomba atómica, pero fue una deducción de otros científicos de que convirtiendo materia en energía es muy destructiva. Eso en el 1900 y tanto fue una revelación de que de verdad existen en la naturaleza unas fuerzas que pueden destruir planetas. Recuerden el Star Wars, la guerra de las estrellas, hicieron el Death Star, la estrella de la muerte, donde destruía un planeta. Y Obi-Wan, mi héroe, lo sintió. ¿Se acuerdan eso? Sentí como la muerte de tantas personas. Ese sentimiento, esa vivencia de la destrucción de seres humanos de un planeta debe ser tan fuerte que para nosotros está velada. Se cae un avión y no lo sentimos. La muerte de 200 personas gritando por 1 minuto, 2 minutos. Se imagina eso. Muerte instantánea es una cosa y la otra es cayendo de un avión, ¿verdad? Y nosotros no lo sentimos. Yo conocí una persona que me dijo que ella sí lo sentía y me dio varios ejemplos. Veo la mano, Ángela. Y la fuerza futura me trajo a la memoria un libro que incluso lo nombran los maestros, o creo que Ujú. Blavatsky, La raza futura, que era de este señor Bulwer Lytton. Bulwer Yeah. Lytton. Entonces Ujú. allí usaban ellos una especie de luz, Brill, el Brit ese. el Brill, Entonces sí.
¿Qué Quizás es el por eso FOHAT dice en la inglés? fuerza futura, porque era una Claro, fuerza, el virus era una fuerza. Eso era claro. todo, Martín, No, gracias. está muy bien, está muy bien. Por favor, Bulwer Lytton es un autor favorito de Blavatsky también. Y leímos en las cartas de los maestros, en las primeras cartas que estaban buscando a quien sustituya, no digo, antes de encontrar a Blavatsky, habían mirado a Bulwer Lytton para hacer la sociedad teosófica o la idea de la fraternidad universal y los estudios ocultistas. Sí, una persona muy extraordinaria. Un escritor fabuloso, fabuloso. Entonces, la fuerza futura, y ese es uno de los problemas que vamos a encontrar con el ser humano, fuerzas destructivas. ¿Qué ocurre qué ocurrió en las vidas pasadas, digo, en tiempos pasados, cuando alguien ha descubierto una fuerza o canalizar una energía tan destructiva? Ejemplo, inclusive Tesla. Tesla, al igual que Keely, terminaron de la misma manera. Arquímedes había descubierto unas fuerzas y redirigir la luz poderosa del sol y quemar todas las velas de los romanos terminó ahí muy mal, etcétera, etcétera. Ese descubrir una fuerza tan poderosa en la historia siempre ha terminado mal la gente. Marlon, sí, por favor. Gracias, hermano. Es a propósito del comentario de la hermana Ángela, Ajá, que mencionó en la obra de Bulwer Lytton, ujú, la raza futura. sí, Yo cuando estaba leyendo ese libro, vi una serie de estudios sobre el libro en específico, ujú, eh, y parece que se cometió el mismo, a ver, lo que quiero decir es que ujú, el capítulo 10 en la versión original se llama The Coming Force, ujú. La venidera, la fuerza venidera la fuerza que viene, que viene. ¿sí? Y Gracias. eso mismo, digamos, esa misma idea, esa Ujú, misma forma de interpretación se utilizó para traducir el título del libro de Bulwer Lytton, porque el libro en inglés se llama The Coming Race, ujú, ujú. Muy bueno, ¿eh? O sea que es ¿sí? lo que viene a desarrollarse, Emerge, sí. emerge, en vez de algo que va a estar en el futuro, que más o menos es lo mismo, Es más o ¿verdad? menos lo mismo, pero hay digamos, hay una Ujú, ujú. sutileza que hay que Sí, captar, que por ejemplo uno lo termina captando hasta que se lee el libro La raza que viene. Y en claro, este caso, la fuerza que viene también solo leyéndose el capítulo lo termina de captar. claro. Sí. Ujú. Eso era nada más, No, hermano. no, muy bueno, gracias, gracias. Esas sutilezas de traducción son muy, muy difíciles de porque la gente tiene sus maneras de traducir, ¿verdad? Y gracias, gracias. Emerge me encanta, la coming. Muy bien, gracias. Emilce. Sí, a mí en realidad me lleva a esto de las fuerzas futuras. Yo creo que ahora estamos en lo más bajo, pero en un momento vamos a llegar a la edad dorada. Ujú, Entonces, como en todos los inventos, hubo grandes opositores ujú, porque no dejan que esa inteligencia divina se pueda terminar de manifestar. ujú, Entonces yo lo veo como que fueran las fuerzas tácitas del espíritu, ujú, como si fuera aceptar o poder comprobar Fojat a través del amor, ujú, de esa, pero no del amor así que uno tiene idea, sino ujú. del amor de la expresión, como la fuerza de la vida. Claro, Así lo veo. Nada gracias, más. gracias. María. Sí, yo me puse a pensar en Oppenheimer, cuando él dijo Ujú, que era el destructor de mundos y cuando él le dijo a Einstein realmente ujú, que era
buscar la manera de que esa energía de ese átomo no Ujú, destruyera la atmósfera de la Tierra, claro. cómo contenerla. Ujú, Entonces me puse a pensar, Blavatsky también, y yo no sé, yo creo que por eso que estamos aquí. ujú, Ella fue como un canal para darle un cambio a todo tipo de ciencia, ujú, para expandirla. ujú, Porque ya hemos visto muchas veces que ella se adelanta a lo que también ha venido en este siglo, y claro. no sé si en otros también. Entonces, Ujú, creo que por eso que nosotros estamos aquí, porque al unificar la ciencia con la espiritualidad, ujú, esa es uno de de tratarlo holísticamente, como los ujú, ayurvédicos y como muchos en la India, ujú, este, es como unificarnos a nosotros, ujú, y más en estas fechas de ahora, ujú, para que sepamos que todo esto viene de una fuerza una, y de ujú, que nos vayamos a ir más allá de nosotros mismos y entenderlo e introyectarlo. claro. Gracias, María. Y ese es un buen punto. Adelantar la ciencia de una manera que nuestra moralidad y virtuosidad no va mano a mano es un desastre. Lo que hicieron los maestros, y vamos a verlo a cuando leemos esto, es atrasar el desarrollo de esta fuerza. Porque la fuerza atómica, de la destrucción atómica, termonuclear, eso es bastante, ¿verdad? Entonces la atrasaron porque 50 años después, 80 años después, ya tenemos una fuerza tan devastador como la que proponía que Keely la tenía, inclusive Tesla, que dijo: con este resonador yo puedo destruir el mundo, y ¡bah! Hasta ahí llegó él. Una vez que tuvo la visión de que puede destruir el mundo, él terminó pobre, abandonado. Es algo así. Es un karma, por decirlo así. ¿Alguien más? Ya, Carlos, sí. Sí, bueno, es interesante el señor sobre la fuerza futura o fuerza venidera, como Ajá, dice Macron. venidera, Eh, ok. es muy interesante que viendo todo, viéndolo desde arriba, es decir, tratando de ver la globalidad, ¿no? Porque Ujú, al final el señor Killing eh, fue un, fue un charlatán, fue alguien que hizo fraude, pero un ujú, fraude abierto y en ujú, contra de la señora esta que era su sponsor, su ujú, benefactora. ujú. Invirtió muchísimo dinero, Sí. a valores actuales se calcula que eran 2.200.000 dólares y Ujú, y una paga mensual que le daba un sueldo de 4.500 dólares, que ya, o 5.400 algo así, que ya es bastante, ¿no? claro, claro. Y aparte juntaron 3.000 inversores que luego los demandaron por no cumplir con las promesas, Claro. ni llevar ni revelar cómo hacía las Ujú, cosas. ujú, Ahora bien, esto es curioso, muy curioso, que porque hay cosas que, en fin, todo esto y el lenguaje que él utilizaba era un lenguaje muy ambiguo. Yo ujú, creo que tanto la señora esta como Blavatsky fueron víctimas de buena fe ujú. de las charlatanerías de este señor, que viendo que él podía decirles Ujú. algo y entonces continúa recibiendo dinero y entusiasmando Sí, gente, sí, dice: sí, sí. esto tendrá un futuro fabuloso". Hizo una estafa, pero extremadamente grande, muy grande. De hecho, Claro. tiene como ejemplo de la estafa, algunos lo comparan con la estafa de, ¿cómo se llamaba este hombre? De Benioff, era el de Ujú. la estafa piramidal De Nueva York. sí, sí. Algo con B, Bernoff, bueno, en fin, sí. Bueno, sí, bueno. Pues pero sin embargo, a ver, creo que la idea estaba, y está Ujú, como que decir, la idea estaba, hay algo que está por venir y que es tremendo, ujú, pero quizás se enfocaron en la persona equivocada, porque en esa misma época
Ujú, quizás un par de años después o algo así, cuando se publicó los resultados, ujú. esto estaba la energía de la radioactividad, Ajá, estaba por salir a la luz, pero claro. de la mano de los esposos Curie Ujú, y que cuando fue Madame Curie específicamente la que hizo su tesis doctoral ujú, basada en la radioactividad y el descubrimiento del polonio ujú, y después del radio. Y eso fue lo que dio origen a la fabricación, a la posibilidad de la bomba atómica, porque la bomba atómica, ¿qué es? Al final es uranio, ¿no? claro. Que es radioactivo, altamente radioactivo, pero que si necesita para provocar una reacción en cadena brutal que empiecen a partir los átomos de uranio y liberar esa gran cantidad de energía, requiere una masa crítica. Ujú, Entonces son dos mitades que están separadas y cuando las hacen juntar con una explosión empieza ujú, la reacción en cadena y efectivamente hace lo que cita Blavatsky, que dicen en los Puranas, de que ujú, eso lanzado desde, me llamó muchísimo la atención, ¿no? ujú. Dice, lanzado desde una nave aérea o desde un globo, podría matar a 100.000 personas, un Sí, ejército de sí, 100.000 sí. personas con sus elefantes. Ujú, Digo, ujú. bueno, pues eso ya pasó luego, lamentablemente, 2 veces. Sí. Pero yo creo que la idea de que había una fuerza venidera, algo, una energía venidera, Ujú, estaba en la naturaleza, pero que no se conocía, porque la reactividad es una fuerza totalmente diferente, es la fuerza débil, hoy sabemos, ujú, de la unión atómica, y que cuando partimos, cuando se parte el átomo de hidrógeno, el núcleo, perdón, el de uranio, esa tremenda energía que se libera viene de la energía fuerte que ujú, mantiene unidas a los quarks dentro de los, dentro de los protones y de los neutrones. Entonces, yo creo que sí que que la idea que estaba por ahí, pero que la persona no era él, sino que ujú. estaba por venir del otro lado del Atlántico, estaba por Ok, venir de los Curie, ¿eh? De gracias. hecho, Sí. después se comprobó mediante investigaciones en su casa cuando él murió, descubrieron que a 2 plantas más abajo de su vivienda Ujú. había un montón de máquinas como para producir el efecto que él decía que Ah, sí, producía. Ujú, ujú, que eso es ujú. lo del laboratorio de Killy, que lo hacía todo con aire comprimido Ok, y con teorías gracias. ocultas. Vale. Gracias. Bueno, por eso lo llaman el fraude. Vamos a ver cómo históricamente lo toman los maestros. Tú citaste a Blavatsky, pero los maestros fueron los que están detrás de esto. Y yo no creo que a los maestros se los pueden enfraudar tan fácilmente, ¿verdad? Entonces vamos a ver lo que los maestros, cómo lo vieron los maestros. Esa es la parte teosófica. Sabemos que él no pudo hacerlo, pero ¿por qué los maestros detuvieron a él, detuvieron a Tesla, detuvieron a muchos para retardar una fuerza venidera que puede destruir al planeta y quizás lo va a destruir? Uno no sabemos lo que va a pasar, ¿verdad? Tenemos una fuerza muy devastadora y no tenemos la moralidad suficiente por cuestiones políticas, religiosas, sociales, de agua, de terreno, etcétera. Y tenemos una fuerza ah, totalmente capaz de destruirnos a todos nosotros. Entonces, ¿cómo lo vemos teosóficamente? Y vamos a ver cómo la historia de Keely se desenvuelve de sus primeros momentos donde científicos, reporteros, etcétera, mecánicos vieron al principio un trabajo extraordinario y cómo terminó en un fraude. De la misma manera que un psíquico que tenga un poder psíquico comienza y cuando empieza a materializar y a monatis, ¿cómo dice? Ponerlo todo en dinero, entonces ya se vuelve un fraude. Vamos a ver esa parte y la intervención de los maestros, que es lo más importante para nosotros, porque como les dije, Blavatsky abre una ventana sobre la vida de cómo funcionan los maestros en este mundo. Y esto es algo extraordinario en esto. Así que diferimos un poquito en la historiosidad
de la idea de Keely, pero la vamos a ver desde el punto de vista de Blavatsky. Entonces comenzamos. Dice Blavatsky, diremos que la fuerza es movimiento de materia o materia en movimiento y una manifestación de la energía, o que la materia y la fuerza son los aspectos fenomenales diferenciados de la sustancia cósmica primaria y no diferenciada. Fíjense bien, la palabra movimiento en teosofía es muy importante porque es uno de los tres aspectos de lo absoluto. ¿Se acuerdan? Un tiempo abstracto. ¿Se acuerdan del proemio? Repasen todo lo que dice Blavatsky sobre el tiempo, el espacio y el movimiento, ¿verdad? Y ella usa unos adjetivos fabulosos para describir en su forma eterna y en su forma manifestada, y en reposo, por supuesto. Entonces, cuando se habla movimiento de la materia, manifestación. Y en ese movimiento de la materia tiene que haber una vibración, una energía, una fuerza, un poder, y está direccionado, lo llamamos Fohat, y descrito por Platón en la Doctrina Secreta. Recuerden, Dian Chohan, contemplando las ideas, Fohat se establece y el puente sobre el cielo, la tierra, se establece como las leyes del universo. Entonces, son aspectos fenomenales, ya hablando del movimiento, del tiempo y del espacio que ocupan las cosas. Entonces ahí tenemos los aspectos fenomenales. Entonces aquí nos pregunta esto. Lo que quiere decir con esta pregunta es que estudien lo que significa materia, movimiento, energía, fuerzas manifestadas y cósmicas no diferenciadas en Pralaya, etcétera, de todos los temas, en todos los capítulos anteriores. Este es un tema fascinante. Esto es teosofía más bella porque comienza el proemio de esta manera, ¿se acuerdan? Y ahí nos está tratando de que salga de nuestra alma todo lo que hemos aprendido. Si no sale en su alma, es porque no han estudiado todavía bien esto. Estudienlo bien, visualicen el proemio, ahí está todo bien lindo en el proemio, y trabajen esas ideas. Este es el comienzo del universo, el comienzo de un ser humano. De la misma manera, en el ser humano, cuando descubrimos en nosotros una fuerza y que nos da un poder en nosotros, ¿qué hacemos con ella? Una fuerza política, dictadores. ¿Cierto? Cuando se siente esa fuerza, ese poder en uno, ¿qué es lo que hace uno? Lo mismo en el universo. ¿Qué hace uno con poderes y fuerza? Hay que tener mucho cuidado con eso. Eso lo explica Platón también en su República. Entonces, aquí viene la palabra Fohat. Ya sabemos que todo lo que tiene relación con movimiento, fuerza, poder y todas sus posibilidades, cómo se manifiesta Fohat, todo es Fohat con sus 7 hermanos e hijos. Búsquenlo, lo que dice Blavatsky, ya lo hemos tratado en reuniones anteriores. Entonces, esta pregunta se hace en relación con la estancia que trata de Fohat. ¿Qué estancia es? 5, por supuesto. La 3 y la 5, desde la manifestación. Pero la 5 es exactamente cómo aparece Fohat, aunque comienza en la 4 y tiene que estar en la 3. Pero en la 5 dice, Fohat, el torbellino, es producido por los alientos de los primeros 7. ¿Se acuerdan? Que a su vez producen los segundos 7, que son los lipikas. Entonces, bien, en otras palabras, de la causa y los efectos de la electricidad cósmica. Recuerden que cuando Blavatsky usa palabras como electricidad cósmica, no tiene una palabra científica como la que tenemos nosotros para describir todas las fuerzas y todo el movimiento que existe en la naturaleza, y ella usa la palabra, por ejemplo, electromagnetismo, no tiene esa palabra todavía bien descrita, utilizada, habla de electricidad, habla de magnetismo, pero cuando dice electricidad cósmica, entiendan Fohat, la reunión de todo aquello. Hermana Isabel, sí. Sí,
¿Se puede aplicar el concepto de fuerza a lo que decimos impulso monádico? El Claro, impulso monádico. claro, sí se puede. Entonces, ¿qué es el primer aspecto de la evolución triple, ¿verdad? Ah, Del universo. Esa fuerza que impulsa la naturaleza a grados superiores de una manera espiral, de una manera evolutiva, eso es Fojat, por decirlo así. En otras palabras, miren, mi regla de usar Fojat es muy sencilla. Cuando no encuentro una palabra, es Fojat. Cuando no encuentro algo para describir, es Fojat, porque Fojat lo es todo, aquello que es dinámico. ¿Lo ven? Y el Fojat tiene dos direcciones, una es en las agujas del reloj y en contra de las agujas del reloj, simbólicamente, ¿verdad? Tenemos una esvástica que gira de una manera, una esvástica que gira de la otra manera. ¿Cómo sabemos el movimiento fojático? Estancia 5. Circulares, elípticas, tenemos como un rayo, nos dice, ahí está descrita todas las maneras, espirales, y ustedes han hablado mucho de las espirales, esto es algo que se ve en toda la naturaleza. Entonces, sí, hermana, sí, Fojat, el impulso monádico, es exactamente lo que hace. Fíjense que, recuerden, en el proemio, Blavatsky enfocó en el universo septenario. Después ella nos dice, les he pintado el esqueleto del universo. Vamos a traer las mónadas ahora. Y eso está en un espacio que abrió ella en los comentarios de las estancias y dijo, ahora vamos a traer las mónadas. Entonces dice las mónadas, 7 clases, etcétera, etcétera. ¿Te acuerdas? Entonces ella primero describe el universo, que es nuestro teatro de evolución, y después trae las mónadas. Pero todas al mismo tiempo, ¿verdad? No puede haber un universo sin mónadas que la estén construyendo, por decirlo así, ¿verdad? Elementales, dienchojánicas, etcétera, etcétera. Entonces, todo es sí, en esa manera. El aspecto de los 7 hermanos o hijos, ya hemos hablado de ello bastante. En otras palabras, de la causa y los efectos de la electricidad cósmica. Cuidado con traducir esto como la electricidad, la corriente eléctrica con la que trabajamos. Esta es la parte cósmica, que no tiene otra palabra y no quiere usar Fojat y dice electricidad cósmica. Fojat no es electricidad cósmica en un sentido específico. Esta es una de las cientos de descripciones de lo que es Fojat, ¿verdad? En la doctrina secreta. Esta última llamada en lenguaje oculto, las 7 fuerzas primarias de la electricidad. ¿Lo ven? La electricidad aquí está como superior a todas las demás. Y esto es una deficiencia, por decirlo así, de vocabulario en inglés, de describir fenómenos cósmicos, cuyo efecto puramente fenomenales y por tanto los más groseros, son los únicos que conocen los físicos en el plano cósmico y especialmente en el terrestre. Entonces continúa. Estos comprenden, entre otras cosas, el sonido, lo tengo aquí marcado, porque este es el tema de ella en estos momentos, y el tema de Kili, la luz, el color, y ahora bien, ¿qué nos dice de esta fuerza la ciencia física? El sonido dice que es una sensación producida por el contacto de las moléculas atmosféricas. Sabemos que es algo mecánico, ¿verdad? En la atmósfera molecular, atmosféricos con el tímpano, el cual produciendo tenues estremecimientos en el aparato auditivo, comunica así las vibraciones de aquellas al cerebro. La luz es también una sensación causada por el contacto de la retina de vibraciones del éter, inconcebiblemente minúsculas. Fíjense lo que está diciendo. Si vamos a comenzar con la ciencia moderna, vamos a comenzar con el mundo físico, ¿de acuerdo? Que es lo que sabe. Ya la ciencia está bastante metida en el mundo metafísico, porque tenemos instrumentos extraordinarios
que ven el mundo invisible. En aquella época era invisible, aunque ya tenían espectroscopios y microscopios, y etcétera, y telescopios. Pero ahora tenemos una gran cantidad de instrumentos para ver las cosas invisibles, ¿verdad? Entonces, fíjense, la idea que existe un sonido físico, la idea que existe una luz física, la sensación causada por el contacto, etcétera, etcétera, nos dice teosóficamente, y por favor vean esto siempre, cuando vean algo físico, eso existe metafísicamente. Esa es la idea de Platón. La luz física existe porque está la idea de la luz metafísicamente, su abstracción. Hay una luz esotérica, oculta, esa es la luz, es la vida. Estamos vivos porque está la idea de la vida, está la vida como esencia del universo. Luz y vida son las esencias de la naturaleza del universo, luz y vida. Y entonces, ¿qué es luz y vida? Cuando no saben definirlo, nos dice Subaru, eso es Fohat. ¿Qué es luz y vida? Es Fohat. Todo es Fohat, por decirlo así. Entonces, bien, el sonido. Lo que nos va a presentar Blavatsky ahora es un mundo diferente al que nos has expresado anteriormente. El árbol de la vida, que es el universo manifestado, Blavatsky lo va a representar como está desarrollado a través del sonido. La savia del árbol es el sonido. Y eso se llama en las estancias de Xi'an la voz melodiosa de la madre, Bach, de Kuan Yin. La voz melodiosa. Esa es la voz que produce que Fohat salga del centro del universo, por decirlo así, traduciendo la estancia sexta, y se produzca el universo, emane el universo, algo así. Discúlpenme el español. Entonces, lo que nos quiere mostrar ahora, que hay una melodía, hay un sonido, hay un mantra en el universo, y esto es oculto, porque no es vibratorio molecular de ese sentido, pero sí es un campo de actividad en el universo muy sutil que penetra, informa, impregna, Marlon, impregna el universo y lo nutre. ¿Lo ven? Ese es el sonido, esa es la voz melodiosa de la madre del universo, puesta míticamente, como, ¿verdad? Kuan Yin, la Virgen María, Juno, Ceres, todas ellas, todas las diosas, ¿verdad? O sea, así nos lo va a mostrar. Eso se ve a través del movimiento y de las vibraciones. Todo es vibración, pulsación en el reposo, movimiento, impulso monádico, hermana Isabel, eso es un buen tema, y ahí viene la constitución septenaria del ser humano, ¿verdad? Que está relacionado con este movimiento. Carlos, veo la mano. Disculpa, Carlos, que a veces no la veo porque la mano amarilla en el fondo amarillo. Yo creo que es fácil para ti pintar la pared de rojo o morado. Ahí donde está la manito. Discúlpame, Carlos, que a veces no me doy cuenta. No trae ningún problema, ningún problema. No hay ningún problema, gracias. No, curiosamente, aunque está aquí hablando del sonido desde el punto de vista metafísico, como tú bien describías, resulta que cuando estudié el tema del Big Bang y de la radiación primaria, de la radiación de fondo de microondas del Big Bang, las MBR, resulta que encontré unos papers que describían, o sea, unos trabajos científicos, que describían que, esto que estamos diciendo resulta que también tenía una contraparte física, porque en el momento del Big Bang, o sea, bueno, los momentos, años, lo que sea, ¿no? El tiempo posterior al Big Bang, cuando todavía no estaban formadas las partículas, los átomos y todo esto, y el gran espacio vacío, y todo era, se dice que era como una sopa muy caliente de materia, resulta que había sonido porque había vibraciones, y ese sonido y esas vibraciones con sus oscilaciones son las que también determinaron la distribución irregular de la materia, por eso se formaron lugares donde se concentraron
nebulosas, luego estrellas, luego galaxias, etc. De tal manera que, para mi sorpresa, yo siempre pensé también lo del sonido, de lo cual cuando recitamos el Om, justamente es una especie de evocación de ese Claro. instante de la manifestación o de ese proceso de la manifestación, pero resulta que para mi sorpresa también tuvo una contraparte física, aparentemente. Gracias, Carlos. Y pregunta para ti, Carlos. Cuando hablaste de los sistemas autoorganizados, de esa autoorganización, auto, ¿no te parece que cuando estabas hablando de esta manera, ese sonido, esa voz melodiosa, de alguna manera no ayuda, pero es parte de esa autoorganización, que no la vemos físicamente, pero hay algo ahí, ¿verdad? Una melodía, una Sí, vibración. Así estás describiendo, ¿verdad? Sí, es la descripción de la inteligencia. Para mí, no sé, yo no sé, bueno, Ujú, aquí en términos, no soy tan poeta, entonces en términos ujú. de la melodía de Kuan Yin, dice, pero sí, al final es eso, simbólicamente, es la inteligencia que está embebida absolutamente en todo, en la naturaleza. Y entonces en un sistema se revela como la capacidad del sistema para organizarse, para hacerse funcional y para trascenderse. Wow. Qué belleza, ¿verdad? Entonces, ver el universo de esta manera, como en un árbol de la vida, cuya savia es esa melodía, la voz melodiosa de Mula Prakriti en reposo, en pulsación, y Prakriti ya en manifestación, ¿verdad? Esa vibración, ese impulso vibratorio, ese canto del universo, ese Om, ah, que para nosotros es físico, es audio, ¿verdad? Lo oímos molecularmente. Y cuando lo recitamos en público, siempre hay algún hermano o hermana que usa todos los pulmones. ¡Oh! ¡Wow! Es Pavarotti. Es una demostración pulmonar extraordinaria de algo tan oculto. Y es importante verlo así, esta vibración, ¿verdad? Ahora, recuerden, si eso es cierto físicamente, tiene su raíz, tiene su arquetipo, tiene su conexión fojática, ah, abstracta en este universo. Bien, si tenemos un ser humano, la idea del ser humano. Si tenemos vida manifestada, está la idea de la vida en singular. ¿Está bien? Ahora bien, entonces vemos que esto está relacionado con un impulso monádico, porque el universo es un impulso monádico. El universo está estructurado por Dian Johans y las bases sólidas o metafísicas del universo son elementales. Hermana Elmilce. Eh, Eso me hizo pensar que cuando nosotros estamos en meditación en un estado de equilibrio, es como que no manifestamos ninguna fuerza y nos conectamos con esa energía maravillosa de Fojar o Ujú. de la ideación. Entonces, la importancia de nuestro pensamiento, digo yo, porque siempre hablan del pensamiento y la fuerza, y acá de eso a esto se refiere también, ¿o no? Es Sí, una lo, pregunta. lo único que me gustaría decirte como yo lo veo, en vez de que no tenemos una fuerza, nuestra fuerza está en un equilibrio armónico de tal manera. Ese es el vocabulario que yo uso. No te estoy diciendo que lo use, pero es preferible. No, gracias por O sea, enseñarme, no es porque que no no lo hay una quería fuerza. expresar. Esto no es pasividad, ¿verdad? Nuestras fuerzas están armonizadas en un estado mental de equilibrio y ahí es donde vamos. Para ver esto, ah, eh, no hace mucho, en una reunión de estudio de aquí, de mi casa, en inglés, leí en la clave de la teosofía, sección 10,
dice lo siguiente Blavatsky: el universo y todo cuanto encierra moral, mental, físico, psíquico, espiritual, está basado en una ley perfecta de equilibrio y armonía. Por eso te dije, equilibrio y armonía. Perfecta, una fuerza así. Ahora miren ahora lo que hace. Esto es único de este párrafo. Solo lo van a encontrar en este párrafo. Yo lo dividí en dos. Cuando ya se dijo en Isis sin velo, no podría la fuerza centrípeta, aquella que va hacia el centro, ¿verdad? Central. Dharana, ¿recuerden Dharana? Es irse hacia el centro de una idea que uno está concentrando, concentrada. A manifestarse en las armoniosas revoluciones de las esferas sin la fuerza centrífuga hacia afuera, escapada, ¿verdad? Entonces, si te acuerdas las dos espirales que están en la carta 118, 119, el hermano Daniel Gambus bien lo ha explicado, y Rodolfo, todo el mundo usa esta idea, es importantísimo, las espirales. Entonces tenemos lo siguiente, no podría la fuerza centrípeta manifestarse en las armoniosas revoluciones de las esferas sin la fuerza centrífuga. Tiene que estar en ese equilibrio de armonía. Y todas las formas de su progreso son producto de esta fuerza dual en la naturaleza. Fíjense cómo lo trae a la constitución septenaria del ser humano, y esto es teosofía pura, intégrenlo en todos sus estudios, y esto lo descubrí este año. Ahora bien, el espíritu Buddhi es la energía centrífuga. ¿Qué hace Buddhi? Expande. Y el alma, Manas, es la centrípeda. ¿Qué hace? Dharana, concentrarse. Fíjense bien, fíjense bien. Para producir un resultado es menester que se hallen en perfecta unión y armonía. Ahora bien, fíjense que la gente dice, ¿por qué uno quiere concentrarse cuando lo que quiere expandirse? Ahí están las dos. Manas Taijasi, con esa iluminosidad búdica, es centrífuga, se va hacia el universo, porque somos el universo, por decirlo así. Pero el Manas tiene la capacidad de concentrarse en el alma de las cosas. Y esa es la belleza de la meditación. Fíjense bien. Y ahora bien, ahora lo trae arriba abajo. El espíritu Buddhi es la energía centrífuga espiritual. Imagínense que ahora tenemos una espiral centrífuga que se escapa. Esa es la carta 118, 119, 117 y 18, donde nos habla de que hay una espiral hacia el centro y hacia la materia, y una espiral hacia afuera, ¿verdad? Hacia la materia, hacia afuera. Algo extraordinario. Si pudiéramos producir todo esto en nuestra alma de una manera coherente y unirlo y enlazar todas estas ideas, seremos unos buenos adeptos en este sentido de verlo. ¿Vieron cómo usa estas dos fuerzas? Y cómo esta armonía, ella continúa en la clave de la teosofía, que si estas están en desarmonía y en desequilibrio, pueden producir hasta la muerte del ser humano. Es una fuerza dentro de nosotros. De ahí que las fuerzas que ocurren cuando uno trabaja con el Kundalini, con fuerzas internas, meditación, concentración, contemplación y Samadhi, que es la expansión, hay que tener mucho cuidado. ¿Algún comentario? ¿Ven la profundidad de esta línea y la expansión que ella hace de la constitución septenaria al darnos una ventanita a lo que es el Buddhi-Manas, cómo trabajan? Veo a Daniel no ha hablado y después a Emil. Daniel. Ajá. Bueno, gracias, Martín. No, pues se me vino a la mente cuando estudiamos también el caduceo, como esas dos serpientes, ninguna sobrepasa a la otra, las dos van en un perfecto equilibrio y en armonía ascendiendo y descendiendo. Tienes razón, y ese es el árbol de la vida, de otra manera, Exacto. ¿verdad? Así lo pinta ella. Gracias. Gracias, Martín. Mantener esa idea en la mente es muy buena, el caduceo de Emilce. Esto me hizo comprender el movimiento del universo, o sea que siempre estamos en movimiento, que aunque nosotros digamos en el punto de equilibrio, hay movimiento.
eso es medio una pregunta, pero lo sentí así. No, y ahí es donde Pero va Blavatsky. Ese punto, ese centro del movimiento, del equilibrio, es lo que Keely quiso hacer. Y ahí eso es lo que yo va. Ese es el centro del Haya. Blavatsky dice eso no se puede descubrir, no se puede hacer. Es una fuerza extraordinaria. Pero ese momentito ahí, ese centro, que es lo que él en una visión quería obtener, ¿verdad? Ese centro de donde están todas las posibilidades, el centro del círculo, de la esvástica, de la elipse, de la espiral. Ese centro es tan importante, ¿verdad? Que ese es nuestro punto de partida y de término. Algo así, ¿verdad? Todos tenemos que tener nuestras visioncitas. Gracias. Isabel, sí. Sí. De una forma muy sencilla, esta fuerza centrífuga y centrípeta, aplicada, por ejemplo, al momento meditativo, es la respiración. La respiración, la inhalación y la exhalación y el punto de pausa minúsculo que hay en el centro donde se produce todo el intercambio, ¿no? Y es que es una acción bendita. Claro. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. Y es como un mini Laya centro del Haya. Es como un momento. Sí. Ella dice que no es, ¿verdad? Aquí no, ya lo vamos a leer quizá la Claro. semana que viene, pero dice que el entender, ¿verdad? Fíjense cómo describe del paso de la cadena lunar a la cadena terrestre. Tiene que ir esa vida, esa fuerza, esos poderes, esos principios, depositarse en un centro del Haya y de ahí se produce, se construye un nuevo planeta. Es algo bellísimo. Esa es la idea, ¿verdad? ¿Alguien más? Gracias. Entonces, por favor, busquen, esto solamente es una cita, pero es un tema que ella está desarrollando en la clave de la teosofía número 10. Y vean la parte humana y del universo en esto. Incorpórenlo cuando estudien la Constitución septenaria, ver estos dos principios como fuerzas, ¿verdad? Daniel, sí, por favor. Sí, gracias. Bueno, espero que me recibáis bien porque un poco defectuoso la conexión de internet aquí en el hotel. Esto último párrafo lo veo especialmente inspirador para mí porque al menos yo lo veo así, a ver qué opináis vosotros. El espíritu Budi es la energía centrífuga espiritual, o sea, relacionado con la carta 118-119, ¿no? Que comentábamos, es, digamos que Budi, la conciencia Budi, hace el trabajo de materializar el espíritu, ¿no? De la centrífuga, porque lleva para el centro, ¿no? También con la espiral esa. Y el alma, Manas, perdón, al revés, centrífuga. Y Manas, la centrípeta. O sea que es un poco, Manas hace el trabajo contrario, ¿no? La espiritualización de la materia. Y es una otra manera de ver este mismo parágrafo para mí. No sé si lo veis. Sí, y fíjate cómo puede explicar uno que la evolución es hacia la manifestación del principio manásico, concentrarse, ¿verdad? Centrípeta. Y después viene el otro aspecto de la evolución hacia el espíritu, como dices, y ese es un escape de la materia densa, de las cosas, de la concentración hacia la absorción. Y verlo, sentirlo. Es vivencial, ¿verdad? Muy espiritual. Gracias. Por favor, incorporen estas ideas de Mana Budi como fuerzas centrífugas y centrípetas. Seguimos. Sí, lo veo también. Gracias. No, gracias. Eso es muy importante. También nosotros decimos lo mismo. Esto es importante porque aunque cuando ella dice no lo está diciendo exactamente 100%, porque en teosofía incorporamos la parte oculta como una continuación
o la parte física como una continuación del oculto teosófico, ¿verdad? Pero significa, ahí hay algo, ahí hay algo. Recuerden, cuando vean algo físico, hay algo metafísico. Ven un perro, la idea del perro. Escogen una manzana, está la idea de la manzana. ¿Ah? ¿Cuál es la manzana más bella? Está en el cielo, no es la que ustedes compran. Así que tengan esas dos. ¿Cuál es la unión entre esta manzana en el mercado y la manzana celestial? Fohat. Es el puente que une el cielo con la tierra. ¿Lo ven? Es el que une sujeto con objeto, espíritu con materia, idea con las cosas múltiples, la multiplicidad de las cosas. ¿Está bien? Eso es Fohat. ¿Cuál es nuestra función como ser humano? Solo podemos ser fraternos. La primera objetivo de la sociedad teosófica es tener la visión de que todos estamos unidos fojáticamente hacia la idea del ser humano, Adán Kadmon, el Cristo, el Buda. Esa es la mente Buda, la naturaleza del Buda, de los budistas, la crística de los cristianos, de platónica, el arquetipo del ser humano, etcétera, etcétera. Pero hay que vivirlo, hay que tener esa experiencia de ver en cada de nosotros al arquetipo. Eso es muy difícil de hacerlo. Sigue entonces, Blavatsky. Pero estos son simplemente los efectos producidos en nuestra atmósfera. Está hablando del mundo físico, ¿verdad? Y en medios inmediatos, en realidad, todo lo que cae dentro de los límites de nuestra conciencia terrestre. Esta es la ciencia moderna. Como ya sabemos, ya y hemos hablado y hemos visto diapositivas y hemos oído conferencias, ya la ciencia ha progresado bastante en este mundo metafísico, más allá de lo que vemos con los 5 sentidos. Júpiter Pluvio dio su símbolo en gotas de lluvia, en gotas de agua compuesta, según se cree, de 2 elementos que la química separa y vuelve a combinar. Las moléculas compuestas están en su poder, pero los átomos se les escapa todavía. Eso es en aquella época, no vamos a hablar de la historia de la ciencia. El ocultismo en todas estas fuerzas y manifestaciones, el ocultismo ve en todas estas fuerzas una escala. Y esto es lo importante para nosotros. No vean nada, por decirlo así, puntual. Sí, por favor, el ocultismo, sí, el ocultismo se ve en todas estas fuerzas y manifestaciones una escala cuyos peldaños inferior pertenecen a la física esotérica y los superiores se remontan a un poder vivo, inteligente e invisible, que es, por regla general, la causa indiferente, aunque excepcionalmente consciente, de los fenómenos nacidos de los sentidos y que se designan como la ley de la naturaleza. Y entonces ahí vemos a Fohat. Fohat es el que produce esta escala en el universo. ¿Por qué hay una escala? Primero porque hay 7 planos, por decirlo así, 7 niveles de manifestación, 7 escalas. El número 7 es muy teosófico, por decirlo así. Entonces, cuando vemos algo físico, tiene que haber una escala metafísica, y ahí habla de un poder vivo, que es el poder fojático, que es inteligente e invisible. Esto es una de las definiciones o las maneras de ver a Fohat. Y sabemos que está hablando de Fohat porque el producto de todo ello es la ley de la naturaleza. Eso es en el proemio. Por favor, repasen eso y vean esos peldaños a través de las explicaciones de Blavatsky. Una de las leyes importantes en el estudio con estos peldaños es como es arriba es abajo, y se pueden usar analogías. Recuerden esto, analogías. Ahora,
vuelve al sonido. Recuerden que está presentando el universo como un árbol de la vida, donde la vida está nutrida por ese sonido melodioso de la madre del mundo. Nosotros decimos y sostenemos que el sonido, por ejemplo, es un tremendo poder oculto. Por supuesto, es un tremendo poder humano también. Dar una palabra de apoyo, dar una palabra de fuerza, una invocación a la unidad de todas las cosas, ayuda mucho. La palabra también puede destruir a una persona, deprimirla, totalmente. El poder de una palabra es de hacer un mundo, hágase el universo, hágase la luz, hasta la destrucción de una persona, ¿verdad? Y un mal de ojo, etc. Rodolfo, por favor, sálvame de esto. Sí, gracias Martín. ¿Se escucha? Sí, bien. Sí. Ok. Mira, hemos obviado o hemos brincado un término sumamente importante con todo este tema de la existencia, y es el deseo. Yo estoy haciendo un estudio en esta área de los lipika y el deseo y el karma, y me he topado con unos conceptos que muchas veces se nos olvidan. Y uno de ellos es el deseo de crear, que dice la doctrina secreta, o en otras palabras, de convertirse en hombre, el deseo de convertirse en hombre. Pues este es también el significado secreto de la frase puránica corriente acerca de Brahma. Brahma con acento en la A, que se halla constantemente movido por el deseo de crear. Es decir, que el deseo de crear es el primer gran impulso en la manifestación. Es la primera causa de la existencia de los nidanas. Era esto que quería plantear, a ver si sirve del tema de seguir discutiéndolo. Muchas gracias, Rodolfo. Y ese deseo se transforma en una música, ¿verdad? Melodiosa. Isabel. Sí, yo volviendo un poco atrás, es que me llama mucho la atención esta frase, ¿no? Porque dice, el poder vivo inteligente, la causa indiferente, aunque excepcionalmente consciente. O sea, esto se refiere al absoluto. Cuando habla de la causa, por supuesto, estamos hablando de... La causa indiferente. Sí, la causa sin causa. Hay una causa sin causa y una causa que produce todo, ¿verdad? Entonces si hablamos del absoluto, es la causa sin causa. Si estamos hablando del primer logos, causa es el punto en el círculo, ¿está bien? Sí. Cuando la puedes reducir a la raíz, a puntual, ese es el primer logos, la raíz, el punto. Si estás hablando de una causa abstracta, siempre existente, independientemente si está en manifestación o en reposo, entonces la causa sin causa, la raíz sin raíz. ¿Estamos? Que es una de las características, por decirlo así, de lo que no se puede hablar. Nos encanta hablar de eso. Gracias, Isabel. Emilce, sí. Una duda, porque me cuesta mucho comprender esa oración que es la causa indiferente, aunque consciente, de los fenómenos nacidos de los sentidos, que se llaman las leyes de la naturaleza. Sería lo mismo que yo diga que las leyes de la naturaleza son el poder vivo, inteligente, que a través de los sentidos somos conscientes de estos fenómenos. ¿O me falta algo? No, está bien. Fíjate cómo Blavatsky usa la palabra ley. Ella usa la palabra ley como el resultante de los Dhyan-chohans, contemplando las ideas, manifiestan el universo. ¿Bien? Y aparecen las leyes de la naturaleza. Entonces, la ley es existente, preexistente, en mayúscula y inmanifestada.
Es inconsciente en el sentido de que es siempre presente, es eterna. Pero la ley también se manifiesta periódicamente cuando hay en periodos de manifestación y está en reposo en periodos de reposo. O sea, es eterna y periódica. ¿Estamos? Entonces, cuando uno dice ley, lo que está diciendo es una resultante del proceso periódico de la naturaleza. Siempre existente, y entonces uno lo ve como inteligente, y si uno lo ve como armónico, y si hay desarmonía, tiene que volver hacia la armonía. ¿Está bien? Y aquí esa es la parte moral humana, kármica, el dharma y el karma, etcétera, etcétera. Entonces sí, tienes razón. Verlo de esa manera es importante. Pero indiferente es como representan, y me encantan esas estatuas de la justicia con una venda. ¿Se acuerdan? La justicia con la balanza en las cortes. Aquí en la Corte Suprema hay una mujer muy bella, con una ciega. La ley es indiferente a quien está ahí, a las personas, ¿verdad? Poder, estatuto, clase, sexo, raza, casta, etc. ¿Está bien? Esa representación. Mira esa estatua, contémplala y ve los elementos de ella y vas a encontrar cómo se nutre tu alma en esa meditación, concentración o contemplación de la estatua de la justicia. Personificación de las leyes, ¿verdad? Bien. Gracias. No, gracias a ti. Entonces, estamos aquí que nos dice que nosotros decimos y sostenemos que el sonido, por ejemplo, es un tremendo poder oculto. Por favor, estudien esto. En la doctrina hay muchas referencias a este poder oculto del sonido. Recuerden que el poder del sonido está como anotado científicamente oculto en la ciencia de los mantras. Taimni tiene un libro sobre los mantras, el Gayatri, ahí habla de ciertos aspectos de eso. Los sonidos están, o sea, si buscan libros antiguos de los mantras, van a ver cómo están organizados por esta idea del poder oculto. Mantras. Si usan lo mismo con símbolos geométricos, son los yantras. Ese es el otro aspecto. Formas y sonidos. Sí, hermana Ángela. Sí, Martín, en la misma Biblia, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Juan, dice, en el principio era el verbo. En ese caso, verbo es el sonido mántrico, ¿no? De la creación. Melodioso Melodioso. de Prakriti, ¿verdad? De Bach. Ajá. BACH. O Kuan Yin en la naturaleza. Ok, gracias. ¿Sí? Que es la vibración existente en la materia. Si hay materia, está vibrando. Y si está vibrando inteligentemente, entonces es jojática, impulsiva, inteligente, direccionada, la llamamos plan divino. Barborca lo llamó plan divino, tiene muchos nombres, ¿verdad? Y sí, es cierto. Entonces, una fuerza estupenda cuya potencialidad más pequeña cuando se dirige con conocimiento de lo oculto. No podría ser contrarrestada por la electricidad que engendren 1.000.000 de Niágaras. ¿Han visto las Niágaras? Les recomiendo que este fin de semana se pasen por aquí, entre Canadá y los Estados Unidos, vean el Niágara y entienden lo que dice Blavatsky. Algo fabuloso. Es fabuloso porque lo vi en una foto. Yo no he ido, mi esposa sí fue. Entonces, miren, una fuerza estupenda, el sonido. ¿Han trabajado con la idea del sonido? Por favor, si les gusta el tema del sonido, estudien la música, vibraciones, tonalidades, etc. Eso es fabuloso. Vean lo que vibra con ustedes, qué causa esas vibraciones en ustedes. Comiencen con lo más pequeñito, ¿verdad? De la idea del sonido.
Después trabajen con los mantras, que ya es dirigir el poder oculto, ya eso es un poco más serio, ¿verdad? O bastante más serio. Entonces, podría producirse un sonido de tal naturaleza que elevase en el aire la pirámide de Keops, o que hiciese revivir y comunicarse nuevo vigor y energía a un moribundo y hasta un hombre que hubiese exhalado su último aliento. Esto es interesantísimo, ¿verdad? Hoy en día, por supuesto, se usa en la ciencia moderna el shock eléctrico, ¿verdad? Le El han dado un desfibrilador. desfibrilador. ¿Han sentido ustedes un desfibrilador? No se los recomiendo, ¿verdad? Es una experiencia a veces bien mala, pero sin embargo, todo eso es sonido, vibración, ¿verdad? ¿Y qué hace el desfibrilador? Lleva al corazón a un momento neutral y es un switch que lo ponen en cero y lo vuelven a reactivar. Tratan de reactivarlo. Es un centro de laya, por decirlo así, ¿verdad? Es un reset en el corazón. Entonces, revivirlo, algo extraordinario. Sin embargo, también nos dice Blavatsky que hay mantras que hacen eso. Porque el sonido engendra, Emilce, sí. Me acordé de que cuántas personas mueren por la fuerza del odio, del enojo, que se infartan porque perdió tal. Entonces, y eso tiene una fuerza tan poderosa que mata la vida, no sé cómo decirlo. O sea, ahí está uno de los ejemplos de una fuerza que no podemos llegar a describirla. Bueno, eso es lo que Blavatsky está describiendo en la sección 10 de La Clave, en el sentido de que si tú oyes algo, una palabra muy negativa de odio hacia ti y no tienes el conocimiento de poderla contrarrestar y mantener tu equilibrio, te va a dañar, ¿verdad? Vas a tener, no tú, la gente en general lo daña. Y va a tener eso como ciclo vicioso. Me dijo que no sirvo para nada, no sirvo para nada, no sirvo para nada, etcétera, etcétera. ¿Lo ves? Entonces, lo que nos dice Blavatsky, cuidado con esas energías. Y eso ya lo sabemos, ¿verdad? El mal de ojo, etcétera, etcétera. Lo que tenemos que tener es centrarnos, y para eso la meditación nos ayuda mucho. Respiración, como nos ha dicho la hermana, ayuda mucho. Centrarse, tranquilizarse, buscar cómo relajarse, etcétera, etcétera. Y el amor por sí mismo y por la humanidad. Entonces, eso es fabuloso. Pero es cierto, ahí lo dices. ¿Por qué el sonido engendra, o más bien congrega, a los elementos que produce un ozono, cuya fabricación traspasa las facultades de la ciencia química de aquella época, si bien está dentro de de la esfera de la alquimia? Fíjense que yo busqué lo que es el ozono en Google, Wikipedia. No sé si lo pueden leer. ¿Pueden leer esto, lo que lo tengo ahí? Sí. Dice, el ozono, que son 3 átomos de oxígeno, O3, es una sustancia cuya molécula está compuesta por 3 átomos de oxígeno, formada, oigan bien esto, formada al disociarse, FOHAT, pero ya de una manera de disociación, ¿verdad? Los 2 átomos que componen el gas de oxígeno. Cada átomo de oxígeno liberado se une, FOHAT, poder atractivo, a otra molécula de oxígeno gaseoso, O2, que con una más se vuelve ozono O3. Vean FOHAT en lo que leen. Es un verbo. Hágase la, ¿está bien? Hágase la disociación de 2 átomos. Hágase la unión de un átomo con 2. Todo eso es fojático. Verbo es fohat, recuerden, en las mitologías y religiones antiguas. El verbo es acción dirigida. Es una vibración, y eso es las ciencias ocultas. ¿Qué hacer con ese verbo? Hermana Teresa, sí. Sí, quería decir algo también respecto a lo que ha dicho Emilce,
como Ajá. yo como yo lo he vivido y como lo pienso. Cuando dice que si alguien te cae mal o te dice algo y te sienta mal, pues eso lo aprendí yo después de 1 año y medio estudiando esto de teosofía. Aprendí que la persona que me lo decía se quedaba tan tranquila y a mí me removía, ¿no? Y aprendí que era mi espejo. Y me dije, Tere, mírate por dentro a ver por qué te pasa eso. Así es que, Emilce, cuando veas a alguien que mírate por dentro, a ver por qué te remueve, cariño. Gracias, hermana. Gracias. Seguimos entonces. Entonces, recuerden, cuando lean cosas así, vean la acción de Fohat, el trabajo de Fohat, en los verbos que se usan. Puede él hasta resucitar a él, estamos hablando del sonido, recuerden, estamos hablando del sonido. Blavatsky, el tema aquí es sobre el sonido. Él, donde estoy, puede él hasta resucitar a un hombre o un animal cuyo cuerpo vital, que nosotros lo llamamos en teosofía como prana, ¿verdad? Ella lo llama astral, vital, astral, el doble, no haya sido separado de modo irreparable de su cuerpo físico. Fíjense qué interesante. ¿Cómo se resucita una persona, un animal? Cuerpo vital, astral, no haya sido separado de modo irreparable. En otras palabras, ya en el Kamaloka ya los 3 principios inferiores han desaparecido. O sea, se han desprendido de los 4 superiores. Incluye Kama, Manas, Buddhi, ¿verdad? El nuevo cuaternario. Eso está en la voz en la clave de la teosofía, carta de los maestros. Entonces dice, no haya sido separado de modo déjame terminar el puntito, de modo irreparable de su cuerpo físico por la ruptura del cordón ódico o magnético. El Por cordón haber plateado, el cordón plateado el que cordón tenemos. plateado, está bien. Ok. Tiene muchos nombres, ¿verdad? Pero tenemos que recordar que hay un enlace, ¿verdad? De ese cuerpo astral con la parte en el cuaternario. Y si eso está ya roto, pues la persona está muerta. Por haber sido salvada de la muerte. Fíjense ahora bien, esto es Blavatsky. Y por eso lo que me gusta de este capítulo, que ella nos muestra aspectos de teosofía, de su vida y de los maestros, que es extraordinario. Aquí nos dice, por haber sido salvada de la muerte 3 veces por virtud de ese poder, a la escritura, bien puede concedérsele que conozca personalmente algo del mismo. Fíjense bien. ¿Ustedes se acuerdan en la vida de Blavatsky esas 3 veces? ¿Alguien quiere decirlas o en la próxima nos puede traer las citas? Sería bonito, ¿verdad? Una investigación, yo no lo he hecho. Yo sé una vez que le dijeron los maestros, ¿quieres hacer la doctrina o te quieres ir? Y entonces ella dice, bueno, voy a Se cayó terminar la del caballo. doctrina. Una de la caída del caballo, Una ok. vez, Chévere. ¿Y la tercera? no me acuerdo. Oh, la Una tercera. cuando se subió, que puso unos asientos en una mesa, un asiento para subirse a ver un cuadro que estaba muy arriba en la casa de ella. Ajá. Antiguamente las casas tenían mucha altura y ella subió y se cayó. No le pasó nada porque el maestro la sostuvo para llegar al suelo. Oh, qué lindo. Dora, sí. Bueno, buenas tardes. Buenas Yo tardes. las ubicaría estas 3. Una, antes cuando se prepara para fundar la Sociedad Teosófica. La segunda, en la India, cuando los maestros dicen que la han remendado, según ella. Y la tercera, cuando está ella ya para irse y el maestro le pone la disyuntiva de seguir con vida y terminar
o acabar con todo el sufrimiento que tenía. Ahí tal vez yo las ubicaría estas 3 veces que fue salvada de la muerte. Entonces son 3 porque ella dijo que son 3, ¿verdad? Y es interesante. Entonces, ¿cómo la salvaron? Por virtud de este poder del sonido. Interesante, ¿verdad? Entonces tenemos un ejemplo, por decirlo así, en ella misma, que ella sintió, lo vio y personalmente fue salvada de la muerte 3 veces por virtud de ese poder. Bien, recuerden que ese poder ya existe un poquito a la Frankenstein, con la ¡pah! En el corazón, es una vibración electromagnética y salvan a muchas personas con esto. Ahora pasa a Keely. Si todo esto parece demasiado anticientífico, hasta para reparar en ello, que explique la ciencia a qué leyes mecánicas y físicas de las que ella conocidas se deben los recientes fenómenos producidos por el llamado motor Keely. Recuerden que el motor Keely fue un motor que inventó el señor Keely, donde supuestamente es un poder sonido etérico. Entonces, como lo va a explicar, no vamos a estudiar todo lo que él dice. En aquella época muchísimas personas vieron lo que estaba haciendo en esa época y comprobaron que era cierto, y repetidas veces, muchas veces. Eso fue algo extraordinario lo que pasó en Filadelfia. Estoy de acuerdo con Carlos que al final esto fue un desastre porque él no podía hacer más de lo que había prometido, sino en pequeñito. Entonces nos dice ella, porque la fuerza etérea descubierta por este señor Keely de Filadelfia no es una alucinación. Recuerden que es una fuerza venidera del futuro, emergente. Hay fuerzas, poderes que la ciencia está tocando hoy en día, ¿verdad? Que no había en aquellos momentos. No obstante haber fracasado, fíjense bien cómo lo explica, no obstante haber fracasado en sus esfuerzos para utilizarla. ¿Ven la palabra? La descubrió, pero fracasó en sus esfuerzos para utilizarla. Tuvo la visión de cómo hacerlo. Tuvo la oportunidad de hacerlo en pequeño, porque eso es lo que han dicho de él. Pero para ponerla ahora tecnológicamente al uso, por ejemplo, una locomotora con una fuerza etérea en vez de carbón, o en aquella época de coal, ¿verdad? Fue un fracaso pronosticado y sostenido desde un principio por algunos maestros. Aquí es donde está la relación de los maestros con el fenómeno de Keely. ¿Ven lo que les estoy diciendo? Entonces, fíjense lo que pasó. Keely descubrió algo, tuvo una visión de una fuerza que es oculta en aquella época y sumamente poderosa. Blavatsky dijo que no fue una alucinación, fue una visión. Tuvo una visión realista. Sin embargo, fracasó en sus esfuerzos para utilizarlo. ¿Ven bien? Esto, no sé si Carlos está aquí, pero esto es lo que dijo Carlos, pero Blavatsky lo está diciendo de la manera como lo ve. ¿Vieron? Tuvo no una alucinación, sino una visión de una fuerza que es posible hacerla, pero fracasó en utilizarla. Y ese fracaso fue pronosticado por los maestros de ella, que siempre guiaron a Blavatsky. Carlos, sí. Bueno, a ver, ahí realmente dice algunos ocultistas. Bueno, ella usa esta palabra a través de la doctrina como sus maestros. Pero... Ya lo va a aclarar en otros puntos. Ya vas a verlo. Lo que pasa es que, a ver, lo que pasa que en el fondo no es que Keely no pudo
escalar su invento o hacer que realmente fuera productivo o algo así, sino que realmente no había nada detrás. Bueno, eso es lo que tú Él, estás diciendo. Había mucha gente que dijo que sí. Y no, no. espera, es que hay una Ok, cosa. A ver, a ver, a ver. él lo que hizo fueron demostraciones con gente Sí. donde él operaba el artefacto y decía que iba a hacer tal cosa y lo hacía, ¿no es cierto? Hacía cosas determinadas. Hubo tres cosas especiales. Uno de una especie de cañón que disparaba una bala, otro que hacía Bueno, Carlos, rotación. lo que voy a hacer es, te voy a mandar artículos de Scientific American y de científicos de la época donde desmantelaron y vieron los fenómenos y dijeron que es cierto cuando estaba en modelo. Te los voy a mandar. Eso es lo que yo sé. Tú sabes otra cosa. Está bien, somos Sí, sí, contradictorios. No mira, quiere mira en decir la que... Wikipedia, mira en la No, Wikipedia, por yo te sé ejemplo. decir, pero yo fui a a la Scientific American, a los papeles de esa época, los periódicos de la época, donde hay gente al principio, Claro, grandes pero científicos de la época que desmantelaron todo, observaron todo, grandes mecánicos, grandes científicos de la época y no encontraron ningún fraude en los modelos. Entonces, no, eso es lo sí, que a tú ver, sabes, eso es lo que yo sé. No sabemos quién claro, tuvo la razón. Al pero final es que está fracasó. comprobado que él tenía una instalación de aire comprimido Pero eso fue para al final. probablemente todo eso. Estamos totalmente de acuerdo que al final fue un fracaso completo. Estamos Pero de no, no es acuerdo. solamente un fracaso. A ver, una cosa es un fracaso y otra cosa es un fraude. No, Un yo te fracaso entiendo, es yo te cuando yo entiendo. entiendo algo, Sí, pero no soy capaz de llevarlo a ok. cabo. La historia Y de Keely, lo que como yo la comprendo y te voy a mandar artículos, es que al principio hay gente muy científica y mecánicamente orientada que no vio fraude, que vio que eso es cierto, y al final, cuando continuó, pasó lo que dicen aquí. Tuvo un fracaso extraordinario y ya vamos a ver por qué. En eso diferenciamos y estamos de acuerdo. Y que estamos en desacuerdo. Y está bien, eso pasa en teosofía y en todas partes. Estamos de ya, acuerdo que estamos en desacuerdo. de Yo lo que acuerdo. quiero hacer es descubrir cómo Blavatsky lo presenta en la doctrina secreta. ¿Está bien? ¿Estamos bien? Pues estamos estudiando la doctrina y no lo que tú quieres o lo que yo quiero. ¿Estamos? Vamos a ver Vale. cómo Blavatsky lo descubre. Si él defraudó, hizo un fraude que Blavatsky y sus maestros cayeron 100%, bueno, tú tienes razón. Y todos los científicos y mecánicos de la época, al principio que dijeron que sí, todos esos dijeron que cayeron en el engaño y hipnotizados por él. Está bien, tienes razón, pero yo no te puedo decir, lo que puedo decir es lo que yo leí de la época, de los periódicos y artículos de las revistas y etcétera. Es lo que podemos hacer. Sabemos que tenemos una 180 grados diapositiva, pensamientos opuestos, eso no importa. Lo importante es, vamos a descubrir como los ojos de Blavatsky. Porque si vamos a decir que ningún científico moderno ha descubierto lo que es Fohat ni Mula Prakriti, y por eso esto no es cierto y esto es un fraude, todo el mundo, el 90% de la población del universo dice que la doctrina secreta es un fraude. Es lo mismo. Ahí no llegamos a nada. Pero estamos estudiando en la Sociedad Teosófica el pensamiento y los escritos de Blavatsky y vamos a descubrir cómo ella y los maestros se mostraron en este momento histórico, científico y fraudulento del señor Keely, que es muy importante, tan importante que lo puso en la doctrina secreta. ¿Estamos de acuerdo? Que estamos en desacuerdo. Ok. Tenemos a Ángela y a Dora. Sí, hermano, una cosa rápida, porque también si lo vemos así, puede que este señor hubiese descubierto algo verdaderamente prodigioso, destructivo, y que en ese momento se veló alguna cosa para él llegar a un resultado final, Claro. porque podría ser un rayo verdaderamente destructivo como lo hubo en la Atlántida. Y entonces los maestros de algún modo velar eso para que no saliera a la luz, porque no era el momento como se hizo con la bomba atómica.
que salió Bueno, después o algo Ángela, así lo parecido, algo así. interesante de lo que acabas de decir es que unos años después no tuvieron ningún problema en que dejar que en Los Álamos hicieran la bomba atómica. Exacto. Los mismos maestros o otros. En otra generación no hubo ese problema y una fuerza tan destructiva como la que envisionó Keely, por decirlo así. Ya no tienen ese problema. Yo lo veo así. Si hubieran tenido ese problema, no hubieran dejado que ni los rusos, ni los japoneses, alemanes y Estados Unidos hubieran trabajado con la fuerza nuclear, ¿verdad? De la manera como hicieron. Porque hacer un detonador que pueda producir una bomba atómica es algo monumental, es algo monumental. Y las visiones que tuvieron ellos en la película están muy bien descritas, ¿verdad? Esas visiones de esa fuerza poderosísima. Sin embargo, noten que Tesla, que también descubrió un tipo de poderes diferentes, resonancias, etcétera, etcétera, tampoco lo dejaron. Es interesantísimo. De eso no habla Blavatsky, pero yo uno más uno y veo que a él le pasó lo mismo. Y Tesla terminó. también fue desacreditado con el tiempo. No, bueno, Tesla Bueno, ya por otros motivos, Tesla es diferentes. uno de los más grandes científicos, pero cuando se tocó con ese resonador y dijo que hasta un temblor donde él vivía y todo el mundo, la policía dijo, no, eso es Tesla, no se preocupe. Y hasta ahí llegó. Lucila, y tenemos Marlon. Sí, bueno, yo quizás voy a decir alguna cosa media rara, pero yo lo recuerdo que cuando estudiando la doctrina secreta con el hermano Gaspar, Ajá. este personaje siempre al menos a mí me inquietó muchísimo, ¿verdad? Porque él echaba a andar las máquinas únicamente él. No sé si estemos hablando únicamente él. ¿sí? Sí. Y eso se vio en la doctrina secreta. Y Claro. nos explicó Gaspar que porque nosotros somos moleculares, pero él era atómico. Sí. O sea, su cuerpo físico ya no era molecular, su cuerpo físico era atómico, entonces por eso él tenía la posibilidad de poder arrancar las máquinas. Y si otro las quería hacer, era molecular y no lo podía hacer, no lo podía lograr. Ese vocabulario de Gaspar no vamos a poder desentrañarlo o preguntarle, y yo estoy totalmente en desacuerdo con Gaspar. Eso pasa mucho, ¿verdad? Todos somos atómicos y moleculares en ese sentido, pero vamos a estudiar lo que dijeron los maestros por las palabras de ellos, ¿verdad? Lo que pasó aquí. Gracias, Lucila. Bueno, pues yo recuerdo. No, y Gaspar tenía su idea de lo que él decía, ¿verdad? Y quizás lo leyó en una revista donde yo leí lo mismo, pero así, no sé, no tenemos a Gaspar ahora. Pero todos somos moleculares y atómicos, ¿verdad? En ese sentido. Por eso no podemos preguntarle a Gaspar cuál es la definición de molecular y atómico, porque todos tenemos moléculas y átomos. Pero gracias, Lucila, ya sabemos lo que dijo Gaspar. Marlon, por favor. Sí, gracias, hermano. Bueno, desde el punto de vista de la química, decir que alguien es molecular y otro atómico, pues desde mi punto de vista no tiene sentido también. Pero bueno, en fin, tal vez él se estaba refiriendo a un asunto no químico, sino más bien oculto que por lo menos yo desconozco. Lo que quería decirle, hermano, cuando dice aquí que la fuerza etérea descubierta por Keely no es una alucinación. Eso es muy importante. El problema que él tuvo fue cómo hacer que ese descubrimiento fuera utilizable. Ese fue el problema que él tuvo, pero el descubrimiento era una realidad. Eso le ha pasado a muchísimos investigadores. A mí también me pasó por un tiempo. Y ahora, digamos, el negocio que tengo es basado precisamente en eso, que después me di cuenta cómo hacerlo
digamos, cómo utilizar el mismo principio para producir de una manera industrial. Claro. Eso suele pasar, ¿verdad? Claro. Entonces, el problema de él fue cómo pasar de la etapa investigativa de laboratorio a la etapa de la aplicación Claro. para que la gente se pudiera beneficiar del problema. Cierto. Del problema no, del descubrimiento. De la visión que tuvo. De la visión que tuvo. Y precisamente ahí va el asunto, porque yo no podía entender cuando yo tuve una visión parecida a esa. Fue un sueño en realidad, que no viene al caso contarlo, pero después cuando me convencí a sí mismo que por qué no probarlo, qué problema hay. Sí, fue un sueño y los sueños son, como se dice, Claro. de la barca, pero resulta que el sueño era una revelación, queridos hermanos. ¿Sí? Lindo. Y ahora, digamos, eso que yo soñé es una realidad, de hecho es mi negocio. Fabuloso. ¿Y vendes acciones como Keely? No, todavía no. No vendes Ahí acciones. es otra parte del asunto en donde hay que considerar. Por ejemplo, hay mucha gente que llega a visitar no para felicitarme o para otras, sino porque quieren saber. Claro. Y reproducir eso. Por supuesto, por Entonces, supuesto. yo por supuesto que yo les digo, les muestro generalidades, pero la profundidad del asunto me lo dejo para mí. Por supuesto. Porque o sea, no sé, bueno, lo que está diciendo es que de la visión a la realización sí. Es un océano. Sí, eso es otra cosa que quería que tomáramos en cuenta, queridos hermanos. Por ejemplo, ahora el hermano Carlos dijo que podíamos encontrar información en Wikipedia. Yo quisiera decirles que es importante la información de Wikipedia, pero para dilucidar este tipo de cosas tal vez no sea la mejor referencia. En ese caso, yo preferiría, por ejemplo, revisar la información que usted le va a enviar, que son los artículos de la Scientific American. Esa estamos hablando de otro nivel de información. Y de periódicos donde citan a personas muy importantes de la época, muy sabias, muy científicas, donde fueron a visitarlo antes de que hiciera esta compañía, ¿verdad? De esa manera. La única diferencia que les quiero decir de lo que están, como lo están explicando, es que Keely no fracasó. Si lo hicieron fracasar los maestros. Y esa es la gran importancia de este artículo. En este artículo es una de las pocas referencias que hace Blavatsky, que es por allá que conocemos el movimiento de los maestros, sobre las intenciones de los maestros, de cómo influencian la dirección de la humanidad. Eso es algo interesantísimo. No era un fracaso, sino un impedimento. Un impedimento. Y eso, como lo dijo la hermana, así como, bueno, Gaspar estaba estudiando este capítulo, ¿verdad? Y ahí lo leyó. Bueno, vamos a... tenemos... Dora, ¿tenías... sí, varias cuestiones. Me bajó la mano la máquina. Es un pensamiento muy personal, una deducción muy personal. Pero cuando habla de la fuerza etérea y que Keely ha logrado objetivar, digamos, y utilizar quería objetivar en una máquina. Sí. Desde mi punto de vista, es el uso de la capacidad de su mente a un nivel de que se había hecho eso en la época de los atlantes, que movían, hicieron, y que ocasionaron pues lo que ha ocasionado la caída de la Atlántida. Es por eso también que ella se hace referencia ahí, que de reducir a átomos todo un ejército en el espacio, ¿no? Entonces, eso él lo logró personalmente, individualmente, pero cuando quiso hacer la demostración y que otros lo utilizaran, no se podía. Eso es lo que dice Blavatsky. No, y esa no lo podía. Esa es la intervención
¿cómo se dice eso? Intervención de los maestros. De los maestros en la vida de Kili. Y eso es lo que a mí me llama la atención en este capítulo. Por cómo los maestros escogen a quién y a quién no. Por ejemplo, en la época de los romanos, ellos usaron una guerra bacteriológica. Y que monstruosa. Catapultaban cuerpos de perros y humanos de la peste a las ciudades que tenían murallas. Es una guerra bacteriológica. Y bueno, la ciencia es así, mataban a todo el mundo por la peste. Una guerra bacteriológica hace 2000 años. Tito, cuando invadió a Jerusalén, catapultó a perros apestosos y partes del ser humano. Algo increíble, la capacidad negativa del ser humano cuando sabe de algo. Y no tenían mucha idea de lo que es una bacteria y un virus en aquella época, ¿verdad? Habían doctores muy famosos, iluminados, que sabían que había que curarlo y mantenerlo limpio, ¿verdad? Y etcétera, etcétera. Tenían doctores muy buenos en el ejército romanos que sabían que tenían vendaje y que limpiar, pero no sabían mucho del mundo microscópico todavía. Pero es interesantísimo, ¿verdad? Algo Entonces, parecido. vamos Algo a parecido ocurrió con los conquistadores en Estados Unidos cuando regalan las frazadas contagiadas también con una enfermedad, regalan y diezman a la población originaria, ¿no? No hay nada gratis. Casi lo mismo. No hay nada gratis. Bueno, seguimos, vamos a terminar este párrafo, que ya lo han leído 3 veces. Entonces dice él, vamos a volver a leer. No obstante haber fracasado en sus esfuerzos para utilizarla, fracaso pronosticado, y debería haber dicho y producido, porque ya vamos a ver cómo lo hicieron, y sostenido desde un principio por algunos ocultistas, los fenómenos presentados por el descubridor durante estos últimos años han sido maravillosos, casi milagrosos, no en el sentido de lo sobrenatural, sino en el de lo sobrehumano. Si se hubiese permitido a Kili, fíjense bien, si se hubiese permitido, ¿quién no le permitió? A Kili, estos ocultistas. A Kili salir airoso, él habría podido reducir a átomos todo un ejército en el espacio de algunos segundos. Es la fuerza también nuclear, ¿verdad? Hiroshima y Nagasaki. Tan fácilmente como redujo un buey muerto a aquel estado. Él hizo muchas cosas que la gente vio. Bueno, vamos a terminar en este punto. Ruego ahora al lector que preste seria atención a esta fuerza acabada de descubrir, a la que su inventor ha dado el nombre de fuerza o fuerzas interetéricas. Aquí vamos a terminar. Recuerden que no vamos a leer toda la explicación de Kili sobre sus fuerzas, eso no tiene sentido. Vamos a ver las perlitas que puso entre comillas Blavatsky. También vamos a estudiar cómo Kili comprendió los 7 estados de materia y sus vibraciones, y a Blavatsky le gustó bastante. Y recuerden que él tenía la influencia de la señora Clara, que tenía su vocabulario teosófico, ¿verdad? Y de alguna manera Kili copió parte de ese vocabulario. Bueno, vamos a verlo hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna otra comentario? ¿No? Chévere. Bueno, recuerden... Una pregunta. Sí. Martín, disculpe. O sea que la naturaleza es símil al espacio. Porque la naturaleza es el espacio. Eso. No hay nada fuera del espacio, no hay nada dentro del espacio, todo es espacio, ¿verdad? Recuerden que el círculo blanco en el cuadro oscuro, el tamaño del círculo blanco es el cuadro oscuro. No hay 3, 4 círculos. Yo hago esa pregunta retóricamente para hacer la gente pensar.
Hay varios universos teosóficamente y la gente dice que sí, que no hay una buena discusión. Blavatsky dice que ese círculo tiene el centro en todas partes y la circunferencia en ninguna, o viceversa. Es el mismo, porque el espacio, el cuadro oscuro, lo que representa es el círculo en eternidad. El círculo con el punto, manifestado o no manifestado, es la periodicidad de la naturaleza del universo. ¿Lo ves? Entonces es uno y lo mismo. Y naturaleza es otra palabra de del círculo manifestado, ¿verdad? ¿Está bien? Y eso así vean la naturaleza como el todo, ¿verdad? Aunque sí, hay mucha gente dice la naturaleza en el planeta Tierra, ¿no? Pero podemos usarla como el universo. Bueno, él va a entrar en un mundo de fuerzas o fuerzas etéricas, interetéricas, muy interesante, porque está usando y va a usar vocabulario teosófico de una manera científica y a ningún científico le gustó eso. Eso es muy interesante. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? Espero que les interesa este tema. Recuerden la idea de las fuerzas y observen lo que hace la fuerza y poderla manejar como un poder, ya sea uno o en el mundo. El poder es algo físico, psicológico, es tan humano, ¿verdad? Es terrible, hay que tener mucho cuidado, una moralidad extraordinaria para eso. 7 niveles. 7 niveles. De conciencia. Emil.